Y entonces, hay cosas que se están moviendo alrededor de nosotros y pues nosotros debemos de estar atentos, bien atentos, hermano, de lo que está pasando. Pero gracias a Dios de que yo sé que usted es una persona madura, inteligente y que me va a saber perdonar si a veces digo alguna palabra que sea de mis sentimientos o de mi pensamiento, que por favor le ruego no la tome en consideración. Y yo le ruego que usted sea como los berianos que tomaban la palabra y la podían discernir y poder tomar lo que el Señor les está hablando. Escuchando las prédicas que están saliendo del ministerio y tratando la manera de pedirle a Dios, perdón, por ustedes, eh, el Señor ha estado inquietando mi corazón y me ha estado levantando a las 3:30, 4 de la mañana y créame que ya no puedo conciliar el sueño. Y entonces Él ha puesto que interceda por cada uno de nosotros, en sí por la iglesia, pero en especial se me vienen a sus nombres a mi cabeza. Y yo sé que todos estamos pasando por batallas y porque cuando empezamos a edificar la iglesia, el enemigo siempre va a estar en contra, él no va a estar contento. Pero gracias a Dios de que podemos continuar y podemos tener la fortaleza de nuestro Dios y que cada día que nosotros abrimos esta puerta de bendición, se abre también en cada una de las casas. Entonces, preguntándole al Señor qué hablo, qué les digo, qué es lo que este pueblo tuyo necesita, Él ponía en mi corazón que hay muchas maneras, formas que Él dejó para que nosotros nos comunicáramos con Él. Él siempre quiere, ha deseado de que nosotros nos comuniquemos con Él. Por eso es que en el huerto del Edén, usted mira que Él bajaba y platicaba con aquellos seres que estaban ahí. Y eso ha sido siempre. En el Antiguo Testamento se mira que Él envía su ángel, un mensajero, un malak, dicen por ahí, que envía a Él para que lleve el mensaje, pero, pero a veces no es nada más de que traiga el mensaje, sino que ese mismo ángel lleva ese mensaje de regreso. Entonces, el Señor dejó la oración y que es una de las formas que nosotros tenemos para comunicarnos con el Padre. Fíjese que hoy en día en todas las redes sociales, y usted no me va a dejar mentir, se han levantado muchos a orar. Fíjese que unos los hacen porque Dios les ha dicho que lo hagan. Otros porque quieren que los vean en las redes sociales. Y pues todos queremos comunicarnos con Dios. Nosotros aquí tenemos nuestra reunión el sábado a las 5 de la mañana. Entonces usted mira que hay un deseo del hombre de comunicarse con Dios. Ya nosotros estamos más o menos como a 10 meses de pandemia. Y al principio de la misma, usted se dio cuenta cómo se disparó el que mucha gente estuvo buscando, pidiendo oración, orando, se conectaban y era algo que la gente tenía el deseo de hacer.
pero como que el hombre o el ser humano como que muy pronto se fatiga en continuar haciendo lo que empezó a hacer. Y la Biblia los llama que son hombres de doble ánimo y que a Dios en realidad no le gustan. Y, y pues cualquiera que sea el motivo o la motivación que hemos tenido para orar, nosotros, todos los cristianos, sabemos que la oración es o debería de ser algo que nosotros debemos de ir desarrollando para poder comunicarnos con el Padre correctamente. Dice que no es tanto cuánto oras o cuánto sabes, sino que tener ese hábito o tener ese deseo de hablar con Él. Hay oraciones en la Biblia que son hermosas. Por ejemplo, la del Padre Nuestro. Es más, nosotros la estudiamos y le dimos un enfoque a la oración tan hermosa del Padre Nuestro. Está la oración de Jabes, que muchos la recitan, pero algo que debemos de saber todos es que no todas las oraciones son contestadas. No porque Dios no quiera contestarlas, sino que Dios conoce nuestros corazones. A Dios nosotros no podemos engañarlo. Lo que sí debemos de saber es que Dios primeramente es Padre. Y un padre no va a dejar de escuchar a sus hijos aunque éstos no estén del todo bien. Usted hágase el autoexamen y pregúntese. Y usted se va a dar cuenta de que a pesar de que su hijo se porte como se porte, usted lo escucha. Es más, no hay hijo feo, dicen por ahí. Entonces, cuando usted ve la actitud de nuestro Padre, que es escuchar a sus hijos, aunque no estén del todo bien, nos damos cuenta que tenemos un Padre que es amoroso, que Él es lento para la ira, pero es grande en misericordia. Por eso es que David prefirió caer en manos de Dios que caer en manos de sus enemigos, porque él sabía que Dios era y es misericordioso. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque cuando Dios no contesta una oración, no es porque Él no quiera contestar. Jesús dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes. Eso lo dijo Él antes de levantar a Lázaro. Entonces, cuando nosotros leemos el pasaje, ese siempre, esa frase, ese siempre me abre la posibilidad de que si yo soy hijo, Dios, nuestro Padre, siempre nos va a oír. Dese cuenta que no dijo que siempre me contestas, sino que siempre me oyes.
Nuestro Dios siempre inclina su oído para escucharnos. No importa si estoy bien o estoy mal, sino que como soy hijo, Él siempre va a querer oír la voz de sus hijos. Pero aquí viene la pregunta, o la pregunta sería, ¿por qué no obtengo respuesta de lo que pido? Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero hay gente que pide oración porque ellos tienen, mire, esto es hermoso, porque ellos tienen la convicción que si nos ponemos de acuerdo, Él oye esa oración. Por eso es que la gente pide oración. Y también hay gente que no pide oración porque creen ellos que están bien con Dios. Y Dios en su misericordia les contesta, aunque no estén bien. Pero el enfoque aquí es que Dios sí escucha y también responde. Yo he oído que hay pastores que dicen que Dios tiene varias respuestas. Una es sí, la otra es no. O lo pone a uno en espera. Pero yo lo que veo en la Escritura es que Él siempre responde a la oración del justo. Porque Él es Padre. Porque Él es Padre y nosotros somos sus hijos. O estamos en el proceso de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, acompáñeme a leer estos versículos que yo sé que son conocidos por usted. No sé si los puse, pero no creo, o tal vez sí, no sé. A ver, ahí está, mire. Daniel, capítulo 10, versículo 11. Y me dijo, Daniel, muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte de pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. 12. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, a causa de tus palabras he venido. Ahí está hablando el ángel del Señor. Ahora 10:13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Esto está bonito y son versículos que yo sé que usted conoce. Entonces, aquí encuentro una respuesta del por qué mis oraciones no tienen una respuesta rápido o se tardan en llegar esas respuestas. Y es que hay oposición.
Fíjese que dice que el rey del Persia se le opuso. Ahora, dese cuenta que no es que no sean escuchadas o no haya sido escuchada la oración, pero la respuesta que esperamos se tarda porque hay oposición. Y quien se opone es una autoridad, una potestad que se opone a que esa respuesta venga hacia nosotros. Entonces, de lo que yo le quiero hablar este hermoso día o esta hermosa noche, que es calidad para mí, es de esto: estorbos en la oración. Estorbos en la oración. Aquí es en donde entra o toma un papel importante nuestra fe. Porque tenemos que tener fe hacia lo que Dios puede hacer. Porque con Daniel, para que llegara a la respuesta, duró 21 días. Ayer supe que nuestro hermano Joel pasó a mejor vida. Y sé que muchos estuvieron orando por él. Como también sé o se ha orado por muchos que están en esta condición y que todo el mundo la está viviendo. Ahora, para unos se fue con nuestro Dios, pero para otros está la pregunta en el aire: ¿por qué? ¿Por qué Dios no lo levantó si estuvimos orando por él? Yo le estoy mostrando los dos lugares, los dos puntos. Para los que tenemos esperanza, Dios se lo llevó. Pero para otros, la pregunta quedará esperando tener una respuesta más adelante. ¿Por qué lo uso de ejemplo? Porque nuestra comunicación con Dios a través de la oración puede ser estorbada por varias situaciones. Ahora veamos un ejemplo. Acompáñeme al libro de Mateo, capítulo 18, versículo 19. Miren lo que dice Jesús. Además os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. 20. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Entonces Jesús nos llama a que estemos de acuerdo. Ahora, eso me da a entender que el desacuerdo es un estorbo para que la respuesta de nuestra oración no llegue en el tiempo apropiado. Por eso es que a veces no se tiene una respuesta rápida, porque no estamos de acuerdo en lo que pedimos. Jesús le dijo a sus discípulos, cuando llegaron a pedirle que fuera a levantar a la hija de Jairo, dice que todos la lloraban y se lamentaban. Pero él dijo,
No lloréis, porque no ha muerto, sino duerme. Pero se burlaban de él. Entonces sacó a todos, le tomó la mano y la levantó. Pero tuvo que sacar a los que no estaban de acuerdo con él. Ahora entiendo un poco más por qué a los servicios de oración no llegan todos. Porque Dios sabe que no están de acuerdo con lo que se está pidiendo. Por eso, el ejemplo que yo sigo, hermano, es la de nuestra cobertura. Ellos oran a las 5 de la mañana todos los lunes. Y el apóstol Sergio, él está ahí orando junto con los que están de acuerdo. Porque los que están en desacuerdo, ellos no les importa si oran o no. Al fin de cuentas, a ellos no les interesa más que recibir el resultado de esa oración. Porque cuando Dios contesta, ellos también por estar en esa congregación reciben de esas bendiciones que se obtienen al orar e interceder, pero en común acuerdo. Y yo le estoy transmitiendo lo que el Señor me habló esta madrugada. Yo no había entendido por qué Jesús tenía esa actitud. Pero en Lucas, en la misma narración de esta hija de Jairo, dice que Jesús, cuando él llegó a la casa, no permitió que nadie entrara con él, sino solo Pedro, Juan y Jacobo, el padre y la madre de la muchacha. Y si usted le echa pluma, fueron 5. Eso ya me habla a mí que ahí estaban la mano de Dios, los 5 ministerios trabajando juntos para levantar a la hija de Jairo. Ahora, eso quiere decir que Dios conoce quiénes en realidad están de acuerdo con lo que se está pidiendo. Esto es hermoso saberlo, hermano. Porque a veces uno quiere que todos llegaran a los servicios de oración, pero Dios no lo permite. Porque por su desacuerdo estorban la oración. Es que esto, créame, yo me lo estoy gozando porque estoy entendiendo un poco más. Ahora, entonces, un estorbo que debemos de identificar cuando levantamos oración es el de estar en desacuerdo. Tenemos que identificarlo. El desacuerdo puede venir por duda. Los discípulos le dicen a Jesús que les aumente la fe. Pero Jesús les dice, si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirías a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería, dice la Escritura. Entonces, cada vez que usted vaya a orar con alguien, póngase en acuerdo para que su oración no sea estorbada. Incluso cuando esté orando solo, póngase de acuerdo, porque si no le va a pasar las de Daniel, hermano, que tuvo que esperar 21 días para que llegara la respuesta, porque había una potestad impidiendo que llegara la respuesta. Ahora, esto está interesante, hermano, porque a veces uno así como uno que está al frente, ¿no? Quisiera que todos estuvieran en la oración.
Pero Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros. Ahora, miren lo que dice Santiago en el capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Santiago dice que pedimos con malos propósitos. Fíjese que no se recibe porque nuestros propósitos son malos. Por eso es que no se recibe. Vuelvo al ataque. No es que Dios no te oiga, sino que lo que Dios escudriña es tu corazón. Hay quienes no reciben porque sus corazones están llenos de egoísmo. Y el ego es un estorbo para que nuestra oración tenga una respuesta tardía. Dice que lo que estábamos viendo en Santiago. Porque yo antes decía, es que pedimos y pedimos mal, por eso no recibimos porque pedimos mal. Pero aquí dice, porque hay malos propósitos cuando pedimos. Por eso es que no podemos, hermano, negarnos a orar cuando Dios nos pide que oremos por alguien. Mire, a veces decimos, ese pide oración y ni siquiera se levanta a orar. Faraón le decía a Moisés que orara por él. La Biblia no dice que Moisés orara por el faraón. Pero Dios sí escuchaba y hablaba cara a cara con Moisés. Eso me da a entender que también le pedía a Dios por Faraón para que no hubiera estorbo en lo que él le iba a pedir. Fíjese que dice que Faraón le pedía a Moisés que le pidiera a su Dios que quitara la plaga. La plaga que en ese momento estaba molestando al pueblo de Egipto. Y Moisés le preguntaba, ¿cuándo quieres que la quite? Y Faraón le decía mañana. Yo me pregunté, ¿por qué no le decía ahorita mismo? ¿Por qué Dios no quitó la pandemia en el momento en que toda la iglesia se puso a orar? Esa es una pregunta que yo se la dejo en el aire. Pero lo que quiero dejar en tu corazón es que en el corazón de Moisés no había egoísmo. Mira, el mundo necesita que se interceda por él. La humanidad entera está siendo atacada y la única. Mira el privilegio que tienes, iglesia. Eres la única que tiene la verdad. Ese es un privilegio maravilloso, hermano. Pero si unos piden por una cosa y otros por otra, pregunto, ¿estaremos en común acuerdo como iglesia? Dice que son preguntas que yo en la madrugada me hacía. Y yo decía, ¿por qué no quitó la plaga el Señor? Él es poderoso. Fíjate que es tan poderoso que ninguna plaga ha tocado tu morada. Ha pasado por ahí. Ha meneado la cola, sí. Ha tirado su veneno, sí. Pero hay un escudo allá afuera, donde hay un vallado de ángeles en nuestras casas que no dejan pasar eso. Entonces nosotros decimos tener la verdad. Pregunto, ¿con cuántos te has puesto en acuerdo para interceder por la humanidad?
O tú eres de aquellos que dicen, si no quieren nada con Dios, ¿para qué oro por ellos? ¿No será que esa es una actitud egoísta en pensar nada más en ti como iglesia? Esto está tremendo, hermano. Esto está tremendo porque la verdad es que Dios no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos lleguemos al arrepentimiento y que alcancemos la salvación. Pero a veces, por no tener un corazón con propósitos buenos, nuestras oraciones, fíjate lo que te voy a decir, sí son escuchadas, pero no tienen una respuesta. Y nosotros, para maquillar la situación, decimos, Dios es soberano. Y sí, Él es soberano. Pero por sobre toda esa soberanía, Él es misericordioso y justo. Y aunque no tendrá como inocente al culpable, siempre su misericordia actúa a favor de los que nos acercamos a interceder por los demás sin egoísmo. Entonces, otro estorbo que puede tener nuestra oración es el pedir con egoísmo. A veces pensamos mucho en nosotros y dejamos de pensar en los demás. Mire, para mí esta semana ha sido maravillosa, hermano. A pesar de que ya pedí disculpas por una palabra tonta que dije el sábado. Pero esta semana ha sido una semana excelente para mí. Dios me permitió ver a todos mis hermanos biológicos unidos, sanando heridas. Y esa es una respuesta a las oraciones que hemos estado levantando con nuestros hermanos los sábados. Y se siente bien bonito saber que Dios envía respuesta a las oraciones. Es que uno se siente calidad, hermano. Uno se siente así, con el pecho así erguido, hermano. No de orgullo, sino de satisfacción. De satisfacción porque no es en vano que el Señor nos diga, levántense temprano, levanten su voz, levanten su oración. Quiero escucharlos. A veces nuestra actitud es como la de Jonás. La historia usted la conoce, pero déjeme le digo que Jonás, aunque padeció lo que padeció por no querer ir a Nínive, se mantuvo con el pensamiento que era en vano que él fuera a decirles a los de Nínive que iba a ser destruida porque conocía el corazón de Dios. Miren, todos nosotros esperamos la venida de nuestro Dios. Queremos ser arrebatados, queremos dar la estatura de esa iglesia amada para poder casarnos con Él. Pero, ¿y si a Dios se le ocurre, o Él en su soberanía dice, no, ustedes no? Aunque nos hemos esforzado, aunque hemos estado hablando de la palabra, aunque la leemos, aunque oramos, no, ustedes no, pero aquellos sí. ¿Quiénes somos nosotros para tener una actitud de egoísmo delante de esa situación? Miren lo que dice Jonás, acompáñenme al libro de Jonás en el 4.1, capítulo 4, versículo 1, no se lo puse, pero léalo conmigo. Jonás 4.1. Pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Mírenlo. 4.2. Y oró al Señor y dijo, Señor, ¿no era esto lo que yo decía
cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal con que amenazas. Estos versículos, hermanos, están bien bonitos. Ahí sale otro tema. Porque entonces podríamos decir que si el Señor ya dijo que todo lo que está en la Escritura se va a cumplir, pero ¿y si Él se arrepiente de hacer el mal? ¿No dice ahí? Y que te arrepientes del mal con que amenazas. Es que la misericordia de nuestro Dios es grandísima, hermano. Santiago 1:6. Miren lo que dice Santiago. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense en el 7. No piense pues ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. 8. Siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Una de las cosas que dice Santiago es que debemos de pedir creyendo. La falta de fe en una oración es un estorbo para que se obtenga una respuesta en la oración. La verdad le digo que todo esto que le estoy hablando se me vino en la mañana y me dije a mí mismo: Dios, eres maravilloso, porque muchos de nosotros tenemos puesta nuestra fe en lo que tenemos. Pero también me he preguntado, ¿y si hoy se cumpliera aquella palabra que dice que nadie pueda comprar y vender? ¿Seguiríamos creyendo que Dios nos sacará de esa situación? Dice que todos nosotros diríamos amén. Y gracias a Dios que eso no va a pasar hasta después del arrebatamiento. Pero la pregunta queda en el aire. ¿Seguiríamos creyendo igual? O yo sí, hermano Oscar. Pero no se te olvide que Pedro dijo: yo no te negaré, Señor, y lo negó. Por eso es que nuestra fe tiene que estar fortalecida en este tiempo que estamos viviendo. Y la única manera es siendo lleno del Espíritu Santo de Dios. Porque Él es quien nos va a dar la fuerza para proseguir hacia adelante. Entonces fortalezcamos nuestra fe, para que así no dudemos que Dios está dispuesto a hacer por nosotros, pero nosotros debemos de creer. Sin fe es imposible agradar a Dios, y esa debe ser nuestra certeza, que recibiremos de Él lo que le pidamos, si quitamos las cosas que estorban nuestras oraciones. Ahora fíjese lo que le voy a decir. Que esas cosas no son de aquí abajo, sino que están sobre nosotros. Están arriba, de arriba hacia abajo. Porque si usted se dio cuenta con Daniel, desde el momento en que él propuso en su corazón, ya había una respuesta, pero la oposición estaba arriba. Y es que Dios, Él sí ve lo que hay en nosotros, y nosotros debemos de escudriñarnos para ir haciendo a un lado esas cosas. Entonces ya llevamos
el desacuerdo, el egoísmo, la falta de fe, cosas que nosotros somos los que debemos de identificar en nuestra comunión con Dios, para hacerlas a un lado y que esa bendición que de Dios o que Dios tiene para nosotros descienda, hermano. Miren lo que dice Job, capítulo 35, versículo 12. Allí claman, pero él no responde a causa del orgullo de los malos. Vuelvo al ataque. Dios sí escucha tu clamor. Él escucha el clamor de los que habitan en la tierra. Pero no hay una respuesta, porque puede que nuestras actitudes todavía sean actitudes terrenales, aunque estemos en un lugar o en una atmósfera diferente. Nuestras actitudes todavía pueden ser terrenales. Ahora, aquí lo que Dios ve es el orgullo de los malos. Tú no eres malo, aunque la Biblia dice que no hay ninguno bueno. Pero el orgullo es causa de que nuestras oraciones estén estorbadas. Ahora, ¿qué es lo que causa el orgullo? ¿Qué es lo que causa el orgullo en una persona? Acuérdate que la Biblia dice que al orgulloso Dios lo ve de lejos. Fíjate que no dice que no oiga su oración, sino que lo ve de lejos. Pero el orgullo en una persona viene porque él cree que es lo que no es. O sea que el orgullo se desarrolla en una persona porque hay cierto grado de ignorancia de lo que en verdad es esa persona. Pablo dice que cada uno de vosotros que no piense más alto de sí que lo que debe de pensar. Hay quienes dicen que si debemos de tener cierto grado de orgullo, eso es lo que algunos dicen, que sí debemos de tener cierto grado de orgullo. Pero si yo anhelo que mis oraciones tengan una respuesta, debo de hacer a un lado todo orgullo que yo mismo vea en mí. Quiero volver a decir esto. Y es que en la mañana Dios me lo martillaba en el corazón. Fíjese la conversación, porque esta es una conversación, hermano. No es que yo no escuche sus oraciones si ustedes son mis hijos. Yo inclino mi oído para los que me buscan y les envío la respuesta. Pero son ustedes mismos los que hacen que esa respuesta no llegue a sus corazones, porque tienen estorbos. Entonces yo dije, aquella expresión que he oído, Señor, de que nuestras oraciones no salen del techo, no es cierta. No. Así me dijo, porque yo soy galardonador de los que me buscan y yo no puedo negarme a mí mismo. Por lo tanto, yo los escucho porque yo no miro lo malo que ustedes hacen, sino que miro la sangre de mi Hijo derramada sobre ustedes. Pero los estorbos que ustedes tienen son los que hacen tardar que mis respuestas estén en su corazón. Dile a mi pueblo, a mi iglesia, que yo siempre los oigo, que nada me impide a mí el escuchar su clamor, pero el recibir la respuesta no está en mí, sino en cada uno, porque cada uno debe de quitar esos estorbos. ¿Tú crees que si yo digo en mi palabra,
velad y orad en todo tiempo, y alguien lo hace, no lo voy a oír. Sí lo oigo y envío mi favor. Pero muchos, por los estorbos que tienen, no reciben, y el enemigo les hace creer que deben de hacer más para recibir. Y la mayoría de mi pueblo duda, y por eso la respuesta tarda en llegar. Pero léeles estos versículos a mi pueblo, y yo les daré revelación de los mismos, y ellos verán que yo estoy con ellos. Romanos 8:25 en adelante. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de la misma manera, también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Eso fue lo que el Señor me dio en la mañana. Por eso, hermano amado, no creas que Dios no te escucha. Él siempre estará atento a escucharte. Si tú le puedes transmitir esta confianza a los que te rodean, déjame decirte, hermano, que les vas a hacer un bien y no vas a necesitar de hablar mucho, hermano. Nuestro Señor Jesús le enseñó a sus discípulos a orar como se debe de orar. Pero también les enseñó que sus oraciones iban a tener una respuesta si las pedían en su nombre. En verdad os digo, si pedís algo al Padre, os lo dará en mi nombre. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea completo. Mira, Dios llama las cosas que no son como si fueran. Y algo que debemos de saber y estar seguros es que Él nos oye al nosotros buscarle en oración, sabiendo que recibiremos de Él lo que pedimos, porque la respuesta ya salió. Pero debemos de quitar los estorbos y así gozar de ese gozo completo, dijo Jesús. Fíjate que si nosotros vemos las diferentes formas que hay para comunicarnos con Dios, nos daremos cuenta de que Dios no recibe una alabanza que tenga estorbos. Tampoco recibe una ofrenda que tenga estorbos. Pero la oración es algo que Él ve como algo diferente. Porque como que es el preámbulo para que las otras cosas que sí son dádivas que nosotros debemos darle a Él, la oración nos hace quitar todos esos estorbos. Es como que al empezar tú al hablar, Él te contestara, como que Él te va diciendo que es en realidad lo que debes de hacer para que los demás o las demás cosas que son dádivas que nosotros debemos de darle a Él, Él las reciba, pero no la oración. La oración es la intimidad que tienes con Él.
Por eso la oración no es una forma religiosa de decir o repetir palabras. Es una forma de comunicación. Yo siempre lo digo esto, hermano, porque lo vivo y lo veo. Cuando tú le dices a una persona que ore, se ve rápidamente que esa persona tiene una relación con Dios, porque le brotan las palabras y no quiere parar de hablar, porque para ella o él es un deleite, está acostumbrado a hablar con Dios. Y por lo tanto, él sabe que recibe respuesta, porque ha sabido quitar los estorbos. Mira, hay muchos estorbos más, pero estos que hablamos hoy son para que tú vayas y averigües si en realidad tus oraciones no están siendo estorbadas. Para alguien que tiene orgullo en su corazón, esto no es fácil de recibir, hermano. Porque hay quienes dicen, a mí siempre me oye Dios, pero no siempre es así. Hablamos de que debemos de quitar esos estorbos. Claro, que aquí necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Esa llenura que es muy importante. Pero lo que debemos de quitar es el desacuerdo, el pedir mal, el egoísmo.